Hola muchachos, espero que estén bien. Continuando con las pruebas de fisiología hemática, hoy vamos a hablar de las plaquetas, la hemostasia y la fibrinólisis. En primer lugar, para hacer un breve resumen sobre la fisiología de las plaquetas, tenemos que son fragmentos celulares que van a estar formados por el citoplasma del megacariocito, involucrados en la fisiología de la hemostasia. Entonces, no son células propiamente dichas, sino fragmentos celulares que van a tener forma de disco ovalado o redondo y tienen gránulos en su interior que cumplen funciones muy importantes en la formación de lo que es el trombo plaquetario. La concentración normal plasmática de las plaquetas va a ser entre 150.000 y 400.000 plaquetas por microlitro de sangre. Dos tercios se van a localizar en la sangre circulando y un tercio van a estar en el vaso. Ahora bien, el proceso de formación de las plaquetas se denomina trombopoiesis, es un proceso que se da en la médula ósea, va a estar estimulado por distintos factores, distintas citoquinas, las unidades formadoras de colonias mieloides, va a estimular a la unidad formadora de colonia granulocítica mielocítica y con distintas citoquinas como la IL-3, IL-4, IL-6 y la trombopoyetina, que es una hormona que se sintetiza en el hígado, se va a estimular entonces el desarrollo desde el promegacarioblasto, megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito y finalmente el megacariocito, que es la célula más grande que se va a encontrar en la médula ósea, se va a fragmentar y va a dar origen a las plaquetas. De un solo megacariocito se dice que se forman de 2.000 a 4.000 plaquetas. Ok, entonces, la función principal de las plaquetas va a ser sellar cualquier fuga sanguínea que pueda existir en la pared vascular. Van a tener una vida media de 7 a 10 días y su destrucción se lleva a cabo en el vaso porque van a ser fagocitadas por los macrófagos. En cuanto a su estructura, van a estar constituidas pues, por una membrana plasmática trilaminar que va a contener fosfolípidos, entre ellos la fosfatidilcerina, que es muy importante porque tiene una carga negativa, ya vamos a ver por qué eso es importante, glucolípidos y glucoproteínas, y un citoesqueleto rico en filamentos contráctiles como actina y miosina y una red de microtúbulos. Ahora bien, los gránulos que están constituidos dentro de la plaqueta van a ser gránulos alfa, que van a tener fibrinógeno, albúmina, factor 5, factor 4 y factor de von Willebrand, que son importantes en la agregación plaquetaria y posteriormente en la coagulación, y gránulos densos que van a contener calcio, ADP, ATP, serotonina, magnesio, que son importantes porque ellos van a amplificar la señal para que se pueda dar la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria. Ok, ahora bien, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es un sistema complejo que bajo condiciones fisiológicas mantiene la sangre en estado líquido y que reacciona ante el daño vascular de una forma rápida y potente, pero limitada solo para el sitio de la lesión vascular, evitando así la pérdida de sangre mediante la formación de un coágulo. Básicamente, la hemostasia entonces va a ser este proceso que va a mantener la sangre en estado líquido, evitando que estemos todo el tiempo formando coágulos. ¿Cuándo se van a formar los coágulos? Cuando hay una lesión vascular, ¿sí? Cuando se rompe un vaso sanguíneo, hay una hemorragia, hay algún tipo de lesión que genere daño a nivel del endotelio. Entonces, vamos a tener que va a existir una actividad antitrombótica que va a ocurrir en condiciones fisiológicas normales, porque en condiciones fisiológicas normales la sangre está circulando y nuestros vasos no están lesionados. Entonces, el endotelio va a mantener esa fluidez de la sangre, secretando ciertas sustancias, como por ejemplo el óxido nítrico, la trombomodulina, que van a mantener entonces la sangre en estado líquido. Y por el otro lado, vamos a tener la actividad procoagulante que ocurre cuando hay un daño a nivel endotelial y va a permitir entonces la formación de un trombo en el sitio de la lesión para sellar esa lesión pues, y que no ocurra hemorragia, que no ocurra más daño. Entonces es importante entender que va a existir un balance entre esta actividad antitrombótica y esta actividad procoagulante, dado que en condiciones fisiológicas va a prevalecer la actividad antitrombótica a nivel del endotelio y cuando existen daños es importante que ocurra una actividad procoagulante. Ahora bien, esta actividad procoagulante a su vez va a tener ciertas regulaciones porque si no, imagínense que cada vez que tenemos alguna lesión a nivel de un vaso, entonces coagulamos, 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 eso no puede ser. Entonces ya vamos a ver todos los procesos que están involucrados en la hemostasia. Entonces, el mecanismo de la hemostasia lo podemos dividir en cuatro fases. Vamos a tener una primera fase que se denomina fase vascular, que ocurre inmediatamente luego que se produce el daño a nivel del vaso sanguíneo, que es básicamente se produce una vasoconstricción para disminuir el diámetro de ese vaso que está sangrando y evitar así que se produzca una mayor hemorragia.
Luego vamos a tener la fase plaquetaria, que consiste en la formación de un trombo plaquetario que va a sellar inicialmente el sitio de la lesión. Se denomina este proceso la hemostasia primaria, cuando se forma el tapón plaquetario. Luego vamos a tener una fase coagulativa, que se va a denominar entonces este proceso hemostasia secundaria, que consiste en la formación de un coágulo de fibrina que va a sellar aún más el sitio de la lesión, digamos que refuerza lo que sería el trombo plaquetario. El trombo es inestable y el coágulo es resistente, ¿sí? Y finalmente tenemos la fase fibrinolítica, que es el proceso de la fibrinolisis, que básicamente consiste en la lisis, la destrucción de ese coágulo. Una vez que ya se selló la lesión, es importante que se destruya el coágulo para restablecer ese equilibrio y esa actividad antitrombótica que debe tener el endotelio y el flujo sanguíneo en condiciones normales. Entonces, vamos a explicar cada una de las fases, iniciando por la primera fase, que es la fase vascular, que como les comenté, consiste en una vasoconstricción, que va a disminuir el lumen de ese vaso lesionado y va a reducir entonces la velocidad del flujo sanguíneo, en ese momento lo que va a facilitar el ensamblaje de los siguientes eventos hemostáticos. Entonces, tenemos un vaso sanguíneo, ocurre una lesión. El primer paso que va a ocurrir es la vasoconstricción para evitar que entonces nos estemos desangrando por ese vasito y haya más lesión. Entonces, esta vasoconstricción va a estar mediada por una respuesta directa, que básicamente va a estar dada por receptores que están a nivel de las células musculares de los vasos sanguíneos, son receptores que sensan el estiramiento y a través de canales de calcio se favorece esa vasoconstricción. Vamos a tener un reflejo neurovegetativo o vasomotor y ciertos factores humorales del endotelio y de las plaquetas que vamos a ver que favorecen también que se produzca esta vasoconstricción. Sobre todo el primero que se produce es la endotelina. La endotelina la libera el endotelio. Fácil de recordar, y va a favorecer entonces la constricción de ese vaso sanguíneo. Otro factor importante de vasoconstricción va a ser el tromboxano A2, que vamos a ver ahorita en un rato. Ok, dentro de la fase plaquetaria, como les comenté, consiste en la formación del trombo. Entonces, su objetivo principal es la formación de un tapón hemostático inicial constituido por plaquetas activadas. Se va a formar un trombo plaquetario y esta es lo que constituye la hemostasia primaria, porque es, digamos, una primera reparación que va a hacer el cuerpo rápidamente con las plaquetas formando ese trombo, que posteriormente se va a reforzar cuando se forme el coágulo propiamente dicho. Entonces, la segunda fase de formación del trombo está constituida a su vez por tres fases que constituyen pues, todo el proceso. La primera es la adhesión plaquetaria, luego vendría la activación plaquetaria con la secreción de los gránulos y finalmente la agregación de estas plaquetas para formar el trombo. Vamos a ver entonces, lo primero que ocurre en esta segunda fase de formación del trombo es la adhesión. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos una lesión a nivel del vaso sanguíneo, se va a exponer el subendotelio del vaso sanguíneo. Y en el subendotelio va a estar presente el colágeno y el factor de von Willebrand. Eso es algo que tenemos que tener claros. Entonces, las plaquetas que están circulando tranquilas en la sangre, cuando ocurre esa lesión en el endotelio, las plaquetas estructuralmente van a tener glicoproteínas que se expresan de manera constitutiva en la cara externa de la membrana de la plaqueta, que van a ser el receptor de colágeno, que también se denomina complejo 6, y el receptor para el factor de von Willebrand, que es el complejo 1B59. Entonces, vamos a ver aquí el dibujito para ubicarnos bien. Tenemos nuestro vaso sanguíneo, ¿verdad? Imagínense. Nuestro vaso sanguíneo, esta es la pared del vaso y aquí es el lumen. Y cuando hay una lesión, se va a exponer el subendotelio. Y en el subendotelio se va a exponer entonces, o sea, va a estar presente el colágeno y el factor de von Willebrand. Entonces, las plaquetas que están por ahí circulando, cuando hay una lesión, ellas tienen estas glicoproteínas constitutivamente expresadas en su membrana, que son el factor 6, ¿verdad? El receptor de colágeno que se va a unir a ese colágeno que está expuesto en la lesión, y el receptor para el factor de von Willebrand, que está aquí, va a formar entonces el complejo 1B59. Ok, ahora bien, cuando ocurre este primer paso que las plaquetas se unen al colágeno y al factor de von Willebrand, va a ocurrir un cambio constitucional a nivel estructural de la plaqueta, que va a permitir que ciertas glicoproteínas que están en su interior, en el glucopálice, se expresen propiamente dichas en la membrana. Entonces ocurre un cambio conformacional en la plaqueta luego que hay esta primera unión del factor 6 y del factor de receptor
el receptor efector de von Willebrand, y entonces se van a expresar estos otros dos receptores, que son el receptor de colágeno, otro receptor de colágeno que se denomina 1A, 2A, y el receptor para el fibrinógeno, que forma el complejo 2B, 2A. Sé que esto es medio trabalenguas, pero es importante que se aprendan estos nombres, porque fíjense que tenemos dos receptores para colágeno, uno que está expresado constitutivamente y uno que se expresa posterior al cambio conformacional. Entonces, este segundo receptor de colágeno se va a unir al colágeno, evidentemente, su nombre lo dice, pero ¿por qué es importante? Porque este segundo receptor de colágeno le va a dar estabilidad a ese trombo plaquetario que se va a ir formando, ¿sí? Es como que este primer complejo 6 hace un primer enganche y posteriormente el complejo 1A2A permite que haya una adhesión más fuerte. Y el receptor para el fibrinógeno que va a permitir entonces que se formen puentes de fibrinógeno entre una plaqueta y otra, es decir, entre una plaqueta que va a tener el complejo 2B3A, que vamos a ver, este verdecito que está acá, va a formar puentes de fibrinógeno, que van a ser estos tres punticos aquí rojos, con otra plaqueta que va a tener aquí el receptor para el fibrinógeno, y así progresivamente se va a ir dando el siguiente paso, que es la agregación plaquetaria. Entonces tenemos la adhesión de las plaquetas y posteriormente la activación de las plaquetas. Entonces, ¿cómo se van a activar las plaquetas y por qué se activan? Sabemos que la plaqueta va a tener ciertos receptores en su superficie, y algunos los hemos comentado, y esto va a desencadenar que se active en el interior de la plaqueta ciertas vías que van a llevar, pues, por ejemplo, la vía del diacilglicerol con la formación de este, activación de calcio y fosfatidilinoacetal bifosfato. Y básicamente lo más importante que tiene la plaqueta en su interior es el calcio y el ADP, porque van a permitir que se secreten los gránulos. Entonces, vamos a tener gránulos densos que están constituidos por serotonina, ADP y calcio, que van a actuar amplificando la respuesta de la actividad plaquetaria. Y vamos a tener gránulos alfa que básicamente van a proporcionar esos medios para que las plaquetas participen en el proceso de la formación del coágulo sanguíneo. ¿Es demasiado relevante que ustedes aprendan cada uno de los gránulos? No, pero es importante que sepan diferenciar la función entre los gránulos densos y los gránulos alfa. Otro aspecto muy importante cuando ocurre la activación plaquetaria es que se va a activar la formación de prostaglandinas. Y esto va a llevar a la formación de tromboxano A2, que como les comenté hace un ratico, el tromboxano A2 tiene una función vasoconstrictora, pero no se limita netamente a eso, y ya lo vamos a ver ahorita también. Ajá. Aquí tenemos en este esquema se explica mejor que el ácido araquidónico va a llevar a la formación de tromboxano A2 que favorece la movilización del calcio a nivel intracitoplasmático y vamos a tener nuevamente dos escenarios. El escenario donde tenemos el epitelio sano y el escenario donde tenemos el epitelio lesionado. Aquí, si tenemos el epitelio sano, se van a producir prostaciclinas que llevan a vasodilatación y inhibición de la agregación. Nuevamente estamos hablando de un escenario que va a cumplir una función antitrombótica. Y en el otro caso, que tenemos alguna lesión en el vaso sanguíneo, se van a producir prostaglandinas que van a llevar a vasoconstricción y estímulo de la agregación plaquetaria. Finalmente, el último paso dentro de esta segunda fase plaquetaria de la formación del trombo es la agregación. La agregación consiste entonces en la adhesión de plaquetas entre sí formando conglomerados, ¿sí? La formación propiamente dicha del trombo. Entonces, para que se dé la agregación es importante que exista la activación de las plaquetas, como comentamos previamente, y para ello es importante que se libere calcio, porque el calcio va a estimular a las plaquetas a que se liberen más de los gránulos del interior de la plaqueta y a que se agreguen las plaquetas entre sí. También les comenté previamente que existe una exposición y cambio de conformación de las plaquetas que va a permitir la exposición de la glicoproteína 2B3A y finalmente que esta glicoproteína 2B3A, que la podemos ver aquí en verde, funcione como puentes de fibrinógeno entre una plaqueta y otra. Entonces, una situación patológica es que ocurra un déficit en esta glicoproteína 2B3A que por algún motivo no se exprese en la superficie de la plaqueta y por lo tanto no se puedan formar estos puentes de fibrinógeno. Esta condición se la denomina trombostenia de Glanzmann y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a formar el trombo plaquetario,
y el paciente va a tener hemorragia porque no se forma ese primer trombo plaquetario que permite el sellado pues, de la lesión. Entonces, se dice que los pacientes que tienen trombostenia de Glassman se va a afectar el proceso de la hemostasia primaria. Tenemos un resumen de lo que venimos hablando. Hay una lesión del vaso, se expone, se altera la superficie endotelial exponiendo el subendotelio, se expone el colágeno, se expone el factor de von Willebrand. El siguiente paso vendría a ser la formación del trombo. Para que eso ocurra, necesitamos que se produzca la adhesión de las plaquetas al sitio de la lesión, la activación de las plaquetas con la descarga de los gránulos, mediadores químicos, sobre todo calcio también, la síntesis de tromboxano 2, que favorece a su vez la vasoconstricción, y la agregación de las plaquetas formando el vaso sanguíneo. Entonces aquí tenemos los vasos sanguíneos, la contracción del músculo liso y el tromboplaquetario. Ok, ahora bien, vamos a la tercera fase, que es la fase coagulativa. Como les comenté hace un rato, constituye lo que sería la hemostasia secundaria y básicamente la coagulación va a ser la modificación del estado físico de la sangre de líquido a gel, la formación de ese coágulo de fibrina que va a terminar de sellar de manera más firme el sitio donde estaba el trombo plaquetario, que es el sitio donde estaba la lesión. Aquí podemos ver todos estos factores de coagulación. ¿Qué son los factores de coagulación? Son básicamente proteínas exceptuando, por ejemplo, aquí tenemos el factor 4 que es el calcio, eh, y ciertos factores como factor 9, 10, que tienen como nombres propios, que normalmente no se utilizan los nombres propios, sino que se utilizan los números. ¿Cuáles se utilizan los nombres? Generalmente se dice fibrinógeno, protrombina, tromboplastina, factor tisular, que es el factor 3, y de resto se utilizan sobre todo pues, los números de estos factores. Estos factores de la coagulación tienen un orden en el cual ellos se van a ir activando, ahora lo vamos a ver, y básicamente el propósito de esta fase coagulativa es que se forme el coágulo de fibrina. Entonces, toda esta cascada que vamos a ver tiene como propósito la activación de la fibrina. Entonces, siempre que ustedes vean ógeno como terminación, significa que la proteína es un simógeno, es decir, una forma inactiva de la proteína. Y esta cascada de coagulación básicamente está formada por estas proteínas que son simógenos y van a ir activando otras proteínas que son simógenos y se van a ir activando unas entre otras, cortando pues ciertas estructuras entre sí para que puedan activarse y con esa función activa finalmente llegar a la producción de fibrina que va a formar el coágulo. Entonces necesitamos que se dé la formación del complejo activador de la protrombina, la conversión de protrombina en trombina, y la trombina es finalmente la responsable de transformar el fibrinógeno en fibrina. ¿Sí? Es importante tener esto claro. Los factores de la coagulación, otro aspecto importante es que la mayoría son sintetizados en el hígado, sobre todo los factores 2, 7, 9 y 10 requieren un proceso de carboxilación que ocurre en el hígado y esto es pregunta de examen, siempre lo pregunta cuáles son los factores requieren de la carboxilación hepática, 2, 7, 9 y 10. Ok, vamos ahora a ver nuestra cascada de coagulación. Esto yo sé que es un poquito abrumador, es un poco difícil de entender las primeras veces. Les recomiendo que lo vean varias veces, que lo dibujen. Propiamente dicho, ustedes no les van a mandar a que describan cada uno de los pasos de las vías. Sin embargo, sí es importante que sepan cuáles factores constituyen cuáles vías y cuáles factores constituyen el complejo activador de la protrombina que se denomina vía final común. ¿Por qué es la vía final común? Porque tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca van a confluir y se va a formar exactamente ese último complejo, que es el complejo activador de la protrombina. Como les dije, la protrombina va a ser la responsable, bueno, cuando se activa, que forma la trombina realmente es la proteína responsable de transformar el fibrinógeno en fibrina y entonces la fibrina, que es la forma activa, va a constituir ese coágulo. Ok, entonces, vamos a ver. La vía final común, va a empezar por la vía final común para que de allí para arriba podamos entenderlo mejor. La vía final común va a estar formada por el factor 10. Cuando ven aquí 10A significa que es en su forma activa.
10A, 5A, calcio y esto que dice aquí, PF, son los fosfolípidos de la membrana plaquetaria. Entonces, el complejo activador de la protrombina está formado por el factor 10A, 5A, calcio y los fosfolípidos de la membrana de la plaqueta. ¿Ok? Ahora voy a empezar por cada una de las vías. Vamos a empezar por la vía extrínseca, que es la más corta, la más sencilla, la más fácil. Cuando ocurre un daño a nivel endotelial, se libera la tromboplastina tisular, que es el factor 3. Si recuerdan bien, aquí lo podemos ver, tromboplastina tisular o factor tisular es el factor número 3. Entonces, lo primero que se va a liberar es este factor 3, que va a permitir entonces que con el factor 7 se active el factor 7A y esto va a activar la vía, el factor 10 y ya llegamos aquí a la formación de nuestro complejo activador de protrombina, 10A, 5A, calcio y fosfolípidos de la membrana plaquetaria. Fácil, sencillito, corto, la vía extrínseca de la coagulación. Ahora, esta vía extrínseca también va a tener o va a cumplir un papel importante en lo que es la activación de la vía intrínseca, porque va a favorecer también la activación del factor 9. Entonces, ambas vías están interrelacionadas entre sí, es decir, ambas vías se activan de manera simultánea, aunque aquí lo vemos como una por un lado y otra por el otro, realmente están muy interrelacionadas y factores se activan a otros. Recuerden que son proteínas inactivas que se van activando progresivamente y eso va a permitir que finalmente se forme, se active la fibrina. Entonces, la vía extrínseca va a llegar a esta vía final común y también va a cumplir un papel en la activación de factores de la vía intrínseca. Ahora bien, la vía intrínseca se activa cuando hay una lesión endotelial y está el colágeno del subendotelio expuesto. Eso va a activar al factor 12. Entonces, una manera muy fácil de aprenderse la vía intrínseca es contando en cuenta regresiva desde el 12 hasta el 8, quitándole el 10. ¿Por qué le quitas el 10? Porque el 10 forma parte de la vía final común. Entonces, el factor 12, que está inactivo a través de ese colágeno expuesto cuando hay una lesión endotelial, se va a formar su forma activa, que es el 12A, luego se va a formar, va a activar el factor 11A, luego va a activar en conjunto con el calcio al factor 9A y el factor 9A en conjunto con el factor 8, 8A que se activa, que actúa en este caso como un cofactor, en conjunto con calcio y los fosfolípidos de la plaqueta, van a activar el factor 10. Y ya cuando, recuerden, cuando llegamos al factor 10 ya se activa pues toda la vía final común que va a llevar a la formación finalmente del coágulo. Entonces, la vía final común está constituida por el factor 10A, 5A, si quieren verlo, yo me lo aprendí así, como una memotecnia. El 10, que es una X, lo picas por la mitad, que sería 5. Entonces, 10A, 5A, calcio y fosfolípidos. Y así es como más sencillo de entender. Entonces, este vía final común, que es el complejo activador de la protrombina, va a llegar aquí en conjunto con calcio. El calcio siempre va a estar presente. Se activa la trombina y la trombina a su vez activa el fibrinógeno a fibrina y se forma el coágulo. Aquí tenemos este factor 13A, que es importante porque el factor 13 va a actuar como un estabilizador de la fibrina, permitiendo así que se formen enlaces covalentes, que, como saben, son más resistentes y más fuertes en la constitución del coágulo propiamente dicho. La trombina va a activar a ese factor 13 y la trombina también vamos a ver que tiene un papel importante en la activación de lo que son los mecanismos de regulación de toda la cascada de coagulación. Aquí esta es otra manera de verlo, eh, dividida por colorcitos. Como les digo, encuentren su memotecnia, encuentren su manera de que se les haga sencillo, porque sabemos que a veces no es tan fácil recordar estos factores y lo más importante es que sepan qué factor forma parte de qué vía, cómo está constituida la vía final común y sí, básicamente eso es lo más importante que tienen que saber de aquí. Ok. Ahora bien, sabemos que la protrombina, bueno, esto es como un resumencito, se sintetiza en el hígado, que va a presentar una doble fragmentación para formar la trombina, y la trombina es una enzima de tipo serine-proteasa que va a convertir entonces el fibrinógeno en fibras de fibrina. Em, la trombina también va a actuar sobre el fibrinógeno para eliminar 4 péptidos de peso molecular bajo de cada molécula de fibrinógeno, lo que va a formar primero un monómero de fibrina
que se va a ir polimerizando, es decir, se van a ir uniendo esos monómeros de fibrina entre sí, o sea, monómeros entre sí formando polímeros de fibrina o cadenas de fibrina o red de fibrina. Y finalmente el factor 13, como les comenté previamente, va a permitir la formación de enlaces covalentes que refuerzan esa red de fibrina. Ahora llegamos finalmente a la última fase, que es la fase fibrinolítica, que la fibrinolisis es ese proceso fisiológico mediante el cual se disuelve el coágulo, ya que este debe ser eliminado para restaurar la permeabilidad vascular, dejando en su lugar, ay, aquí hay un error, dice ligar, un endotelio sano, ¿sí? Entonces, es importante que ocurra la fibrinolisis, porque si no, imagínense, cada vez que uno tiene microlesiones vasculares, tendríamos coágulos, 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 y eso no puede ser. Entonces, para que volvamos a nuestra condición fisiológica normal, es importante que tanto el proceso de la coagulación estimule el proceso de la fibrinolisis para que luego de que ya ocurre el sellado del sitio de la lesión, ese coágulo se disuelva y podamos volver a nuestro estado normal en el cual la sangre está en un estado fluido. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de fibrinolisis? Es mucho más sencillo y lo importante, lo más importante que deben recordar es que la plasmina es el equivalente a la trombina, en el sentido de que es lo que se tiene que activar. La plasmina es la proteína activa, esa enzima que va a tener la actividad proteolítica que se va a encargar de degradar a la red de fibrina. Entonces vamos a tener el plasminógeno, que es la forma simógena o inactiva de la plasmina, que va a llevar entonces a que se active la plasmina y la plasmina se encarga de degradar a la red de fibrina, formando productos de degradación de fibrina. El más importante de ellos es el dímero D, seguro lo han escuchado, y este dímero D cumple un papel importante en el diagnóstico de ciertas enfermedades, como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Esto es más de cultura general para que se vayan empapando de la parte clínica. Ok. La fibrinolisis va a tener un proceso de regulación, como todo. Entre ellos vamos a tener entonces, como les comenté, activadores del plasminógeno, ¿sí? Que van a activar, van a permitir que se active el plasminógeno y que este a su vez active a la plasmina. Entonces, tenemos el activador de plasminógeno tisular, el factor 12A y la calicreína y el activador de plasminógeno uroquinasa. Y vamos a tener factores inhibidores del plasminógeno, ¿sí? Como la alfa-2 antiplasmina, el inhibidor de activador plasminógeno, que es el PA1, el inhibidor activador de plasminógeno 2 y el inhibidor de fibrinolisis activado por la trombina. Ok, entonces tenemos aquí para recordar las funciones hemostáticas del endotelio vascular. Esto lo hablamos un momento al principio. El endotelio va a favorecer que exista una actividad antitrombótica en condiciones fisiológicas. La superficie del endotelio está cargada negativamente y va a secretar óxido nítrico, prostaciclinas y trombomodulinas que van a favorecer la vasodilatación e inhiben esa agregación plaquetaria, permitiendo así que las plaquetas puedan circular en la sangre, que no estemos formando trombos cada momento y que el vaso sanguíneo se encuentre en un estado de vasodilatación, es decir, no estamos disminuyendo el lumen del vaso y eso favorece pues entonces el flujo sanguíneo normal a los órganos y todo dentro de las condiciones fisiológicas de un endotelio sano. Ahora bien, cuando existe un daño a nivel del endotelio por lesión, por inflamación, por toxinas, ocurre entonces el daño del endotelio y se expone el colágeno y el factor de von Willebrand, lo que va a permitir la adhesión de las plaquetas, por un lado. A su vez, entonces, tenemos que se va a activar el factor tisular que va a permitir la vía de la coagulación, tanto extrínseca como intrínseca. Recuerden que ambas se complementan entre sí. Es toda una cascada que va a llevar entonces a la generación de fibrina y esta a su vez a la formación y estabilización del coágulo. Y luego la trombina es la principal activadora de que se dé pues todo el proceso de regulación de la coagulación dado por el proceso de fibrinolisis en el cual se disuelve el coágulo sanguíneo. Ah, no les comenté, pero el factor más importante de estos aquí que vimos es la alfa-2 antiplasmina, ¿sí? Es la más importante,
que va a cumplir el papel más importante dentro de la regulación de la fase fibrinolítica. Normalmente no suelen preguntar tanto esta parte, pero sí es importante que la tengan clara porque, bueno, es un proceso fisiológico normal y cuando existe un daño o una alteración dentro de estos procesos fisiológicos vienen las patologías. Esta lámina la copié de la presentación que les dieron a ustedes, la profe Anabel, que habla de los desórdenes de la coagulación y básicamente habla de qué puede pasar cuando hay deficiencia de algún factor de la coagulación. Sí es importante que entiendan bien esto porque después vamos a ver ahorita cuando veamos rápido las pruebas que deben entender, por ejemplo, cuál es el factor deficiente en la hemofilia. Puede ser el factor 8 si es hemofilia A o el factor 9 si es hemofilia B. Inclusive hay descrito una hemofilia C que es con deficiencia del factor 11. Cuando hay una deficiencia de vitamina K, que como sabemos es necesaria para la síntesis de protrombina, y también los factores 2, 7, 9 y 10 que les comenté anteriormente por enfermedades hepáticas, entonces estos factores no van a estar presentes y por lo tanto las vías de la cascada de la coagulación en la que ellos participan van a verse alteradas y no se van a dar. Si no se dan, no se forma el coágulo de fibrina y entonces solamente quedamos hasta el proceso de la hemostasia primaria con la formación del trombo, pero no se forma ese coágulo de fibrina que constituye la hemostasia secundaria y el paciente puede presentar hemorragias. La trombocitopenia, que es el déficit de plaquetas, que puede ser de origen autoinmune, eh, y bueno, defectos en la hemostasia primaria, como defectos en el complejo 959 o defectos en el complejo 2B3A, que es el que permite la formación de los puentes de colágeno, de fibrinógeno. Ok, las pruebas de la hemostasia eh, se las dieron como las que son sin anticoagulante y las que sean con anticoagulantes. Aquí vamos a hablar solo de las más importantes. Eh, Realmente esto no lo preguntan de manera conceptual como está aquí, lo vamos a ver de manera conceptual, pero lo importante, lo más importante es que ustedes entiendan qué mide cada prueba, qué factores evalúa, qué vía evalúa, porque normalmente las preguntas de los quizzes y del parcial van orientadas hacia si el paciente le falta tal factor, cuál prueba va a estar alterada. ¿Cómo va a estar el tiempo de trombina? Si falta el factor 5. ¿Cómo va a estar? Entonces, lo importante es que ustedes sepan cuáles factores forman parte de la vía final común, cuál es de la vía extrínseca y cuál es de la vía intrínseca, porque dependiendo de eso se van a ver alteradas unas pruebas y otras van a estar normales. Entonces, comenzamos con el tiempo de sangría. Este va a evaluar la interacción que hay entre las plaquetas y un vaso sanguíneo dañado y la formación de tapón de plaquetas. Es decir, va a evaluar el proceso de vasoconstricción y la formación del trombo plaquetario, que vendría a ser la hemostasia primaria. Luego tenemos el tiempo de trombina, que va a detectar anormalidades cualitativas del fibrinógeno y anticoagulantes. ¿Qué quiere decir esto? Que va a evaluar la vía común, ¿sí? Y luego tenemos el tiempo de protrombina, que es el TP, que va a medir el tiempo en el que la protrombina se transforma en trombina. Es decir, básicamente va a medir cuánta protrombina hay en el organismo. Entonces, mide el tiempo en el que la protrombina se transforma en trombina y va a evaluar la vía extrínseca, ¿sí? La vía extrínseca que está constituida por los factores 7 principalmente y 10, 5, protrombina, fibrinógeno, que ya es la vía final común. Y el tiempo de tromboplastina parcial, que es el TTP, va a evaluar la vía intrínseca, es decir, los factores 12, 11, 9, 8, 10, 5, protrombina, fibrinógeno, que ya es la vía final común. Normalmente los que más se utilizan a nivel clínico son el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial. Una manera fácil de aprendérselo, por lo menos como yo me lo aprendí, es el tiempo de tromboplastina parcial, que es TTP, que es el nombre más largo, va a evaluar la vía intrínseca, que es la vía más larga. Y el tiempo de protrombina, que es TP, un nombre más corto, va a evaluar la vía más corta, que es la vía extrínseca. El tiempo de trombina, que es TT, como es igual, y es igual para los dos, es decir, ambas letras son iguales, va a evaluar la vía común. Estos son como daticos, a ver si les sirven como memotecnias para que puedan recordarlo. Y como les digo, lo más importante es que ustedes se aprendan bien cuáles factores están involucrados en las vías de coagulación y de esa manera saber que si se afecta, si hay deficiencia de alguno de los factores de la vía común, entonces va a estar alterado el tiempo de trombina. Si hay afectación, por ejemplo, del factor 8 en un paciente que sea hemofílico, va a haber alteración del tiempo de
tromboplastina parcial, ¿sí? Porque va a evaluar la vía intrínseca. Pero ¿cómo va a estar el tiempo de protrombina? Normal, no va a estar alterado. ¿Por qué? Porque la vía extrínseca está funcionando y la vía final común está funcionando. ¿Cómo va a estar el tiempo de trombina? Va a estar normal. ¿Por qué? Porque la vía final común no está alterada. Eso es lo más importante que ustedes deben llevarse de esta prueba, ¿ok? Sido todo. Espero que les haya quedado claro, que les sirva para repasar, para su parcial, que tengan mucho éxito, sigan estudiando, ustedes pueden, no se desanimen. Yo sé que en Mática es un poco complicado, pero bueno, les deseo muchos éxitos en sus evaluaciones y estoy a la orden cualquier cosa.